Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos pleno ordinario de 14 de mayo. El asunto primero, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Por parte del PP, Ángel, ¿se aprueban? Se aprueba. Por parte de Unidos por Pear, ¿se aprueban, Felipe? Por parte del PSOE, ¿se aprueba, Carlos? El asunto segundo es dar cuenta de los decretos de alcaldía. No sé si lo habréis podido mirar, si tenéis alguna duda. Asunto tercero, la aprobación de la cuenta general del presupuesto del ejercicio económico 2018. Lo vimos en comisiones y os emplazamos a que lo vierais detenidamente con el interventor. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna aclaración. ¿Se aprueba, por tanto, por parte del PP, Ángel? Dar cuenta de decreto de alcaldía y aprobación de la cuenta general. Bueno, aprobación. La aprobación es que se ha mandado para envío la rendición de la cuenta. Sí, sí. Por parte de Unidos por Pear, ¿se aprueba? Por parte del PSOE, ¿se aprueba, sí. Carlos? El asunto cuarto es dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2018. Igualmente lo estuvimos viendo en comisiones y es dar cuenta del mismo, ¿vale? El asunto quinto es la aprobación de la modificación de crédito 5-2019. Fran, corrígeme la 5, ¿cuál era? La de... Lo voy a mirar yo también, pero... Es que ya no sé cuál es la 5 y la 9. Vale. La propuesta número 5 de 2019 de modificación de crédito hace referencia a remanentes del año 2018 para ejecutar el proyecto de entrada desde la rotonda de la carretera de Los Propios hacia el polígono en el sentido del propio pueblo y en el sentido del polígono industrial, de manera que haremos una L en forma de vía verde para que los peatones puedan acceder hasta la propia rotonda y el propio polígono industrial. Perdona. Entonces será un proyecto con una cuantía de 45.362,90 euros y con ello pues arreglaremos lo que es la entrada al municipio por esa carretera, la carretera de Los Propios. ¿Se aprueba por parte del PP, Ángel? Sí. ¿Se aprueba por parte de Unidos por Pear, Felipe? Sí. ¿Se aprueba por parte del PSOE, Carlos? Sí. El asunto sexto es otra aprobación de modificación de crédito, en este caso la 9-2019, que hace referencia a un crédito extraordinario para el proyecto de economía baja en carbono de la depuradora de Peal de Becerro. Como bien sabéis, son 4 los proyectos que presentamos al Ministerio de Economía Baja en Carbono del municipio. Uno de ellos fue una parte de alumbrado de LED que quedaba todavía en el pueblo, que está por la zona de Plácido Fernández Viaga. Ese estaba dotado en 2018 con cuantía presupuestaria, con lo cual no tocamos presupuesto de 2019 y nos lo han concedido. Otra parte era las calderas de biomasa de los colegios de la Encarnación y el colegio Antonio Machado, también estaban contemplados en el presupuesto del año 2018. Otro de ellos es el propio de la depuradora y me falta uno. ¿Falta uno, Carlos? ¿De economía baja en carbono? Sí. La depuradora, el LED. ¿Y no había otro, Fran? Este es el que estamos dotando económicamente, el de la depuradora. Sí. Me he confundido porque lo que hicimos también fue ver edificios públicos susceptibles de acogerse a economía baja en carbono, pero no pudimos en ese momento, que serían las instalaciones propias del ayuntamiento y de edificios como el centro de adultos y demás. Vale, pues este no lo teníamos presupuestado en el año 2018, la resolución nos ha llegado favorable, por tanto nuestro compromiso es de aportar 9.100 euros, que es un 10% del proyecto total. ¿Se aprueba por parte del PP, Ángel? Sí. ¿Se aprueba por parte de Unidos por Pear, Felipe? ¿Se aprueba por parte del PSOE, Carlos? El asunto séptimo es la aprobación de los planes municipales de empleo 2019. Entran aquí los 4 planes de empleo, el plan de ayuda a emprendedores autónomos,
el Plan PEAL Joven, el Plan de Rehabilitación de Vivienda y el Plan de Revitalización y Dinamización del Comercio de PEAL. Estuvimos viéndolo en comisiones, estuvimos haciendo aportaciones y de alguna manera decidiendo algunas de las propuestas que los propios vecinos nos habían hecho llegar a través de los propios concejales o a través de Rafa, ¿no?, que es el técnico que lleva todos los planes de empleo. Y vimos pues oportuno incluir muchas modificaciones para de alguna manera contemplar aquellos casos que se escapaban de la normativa y que lógicamente pues para el embellecimiento del casco histórico podrían entrar y lógicamente también para emprendedores nuevos, incluso becas y carnets profesionales. Yo no sé si tenéis que hacer alguna aportación o alguna incidencia más a ese plan por parte del PP, Ángel. La aportación que estuvimos comentando y se dijo sobre el tema de los carnet de mercancías peligrosas, a ver si podría introducirse en sí. El que la gente pueda optar a realizar el curso para la obtención del carnet de mercancías peligrosas está contemplado dentro del Plan PEAL Joven, que tiene una dotación importante para la formación, y dentro de eso, como estuvimos comentando, en cuanto tengamos demanda por parte de la gente, pues hacemos como este año 2018, que hemos hecho ese curso y algunos otros más a demanda de la propia gente, ¿no? Entonces se aprueban los 4 planes. Sí. ¿Qué importe total tenían, Fran, los 4 planes? Yo no me acuerdo ya. 24, 20 y 80. 60 rehabilitación de vivienda, 24 emprendedores, 20.000 revitalización y que igual me falta. y el joven 80. 184.000 euros. 184.000 euros para el año 2019. Entonces se aprueba por parte del PP, Ángel, sí. Sí. Por parte de Unidos por PEAL, Felipe, por parte del PSOE, Carlos. El asunto 8º es la aprobación del primer plan local de salud de PEAL de Becerro. Como estuvimos viendo también en comisiones, un plan que ha estado elaborando la concejala del ramo de Servicios Sociales y de Salud, y es un plan que ha contado con la colaboración de toda la ciudadanía a la hora de elaborarlo a través de los consejos de participación ciudadana. Y bueno, desde aquí, desde el Ayuntamiento, felicitar a los trabajadores, a los empleados, a los funcionarios del Centro de Salud, del Centro de Servicios Sociales y a todas las asociaciones que han participado en dicho plan, porque la verdad que es bastante complicado redactarlo y bueno, PEAL de Becerro ya gracias a este trabajo puede contar con el primer plan local de salud. Estuvimos viéndolo en comisiones. Por parte del PP se aprueba, Ángel. Sí. Por parte de Unidos por PEAL se aprueba, Felipe. Sí. Por parte del PSOE se aprueba, Carlos. Sí. Antes del asunto 9º de ruego y preguntas, quisiera incluir por la vía de urgencia un asunto que no le había dado tiempo a preparar para las comisiones informativas. Sabéis que tenemos el secretario aún de baja y la verdad que él está estudiando este expediente y Fran con él. Y se trata simplemente de sacar a licitación la venta de 2 parcelas en la zona del Parque de Bomberos. Son 2 parcelas que se sacaron a licitación hace ya alrededor de 7 o 8 años y que vuelven a salir en los mismos términos de cuantía en cuanto al dinero y bajo las mismas condiciones. Están situadas en la calle Pablo Ruiz Picasso, son las parcelas, creo que eran las 325 y 326, son las parcelas grandes que tenía el Ayuntamiento y dispone pues tanto del informe favorable de Secretaría como de los servicios técnicos y de la propia intervención. ¿Se aprueba por parte del PP la licitación? ¿Se aprueba por parte de Unidos por PEAL la licitación? ¿Se aprueba por parte del PSOE? Sí. Vale. Y por la vía de urgencia tenemos que aprobar también la presentación de las 3 mociones que llevamos a este pleno. ¿Se aprueba la urgencia de las 3, Ángel? Sí. ¿Se aprueba, Felipe, la urgencia de las 3? ¿Se aprueba la urgencia de las 3, Carlos? Yo antes quería hacer un comentario que se me ha pasado al principio del pleno. Bueno, primero, buenas tardes, porque nos acompaña esta tarde la policía local, no pasa nada, ¿no? No sé, no sé. Muy bien, muy bien. ¿Estamos protegidos, no? Muy bien. Que su presencia siempre sea agradable y efectiva. Y lo que yo iba a decir, y lo más importante, es trasladar a la familia socialista el pésame por la muerte de Rubalcaba. Muchas gracias, Ángel. Un detalle. Empezamos con las mociones.
La primera la presenta el Grupo Unidos por PEAL para la creación de la figura del concejal del Ciudadano. La defiende Felipe. Tienes la palabra, Felipe. El concejal de Ciudadanos, no, el concejal ciudadano. De los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos. Ciudadanos si representa a uno, ciudadanos si a todos. Hablemos de pealeño y pealeña. La Constitución española establece en el artículo 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover la condición para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De la misma forma, en el ámbito local, en 2014 entró en vigor en nuestra localidad el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en pleno ordinario por unanimidad de los grupos políticos. Dicho reglamento tenía como objetivo regular las formas, medios y procedimientos de participación de los vecinos en la gestión municipal, tanto individualmente como a través de entidades ciudadanas. El mencionado reglamento se establecen, entre otros, los siguientes derechos: derecho a la petición y propuesta, derecho a la iniciativa popular y derecho de la intervención en plenos municipales ordinarios que celebre la corporación. Los ciudadanos de PEAL solo pueden participar en política de forma directa integrándose en un grupo político, o menos directa encargando a algún concejal que lleve su propuesta o idea a pleno. En PEAL hasta el momento la participación ciudadana directa ha dependido de la voluntad del equipo de gobierno, lo cual es una base demasiado débil como para poder hablar de participación ciudadana real. Unidos por PEAL quiere regular mecanismos de participación ciudadana en el municipio independientemente del color político que tenga el pleno municipal, en concordancia con el espíritu y con los principios que consagraron el Reglamento de Participación Ciudadana. En cumplimiento del mandato del artículo 70 bis, apartado 1 de la Ley 7 de 1985, reguladora de las bases del régimen local, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía todos los instrumentos normativos y materiales a su alcance. Este mandato quedó reforzado por el artículo 123.1c, modificado por la Ley 57 de 2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, por el cual corresponde al Pleno la regulación de los procedimientos de participación ciudadana. Entendemos participación ciudadana como la extensión sistemática de la actuación y principios democráticos a la gestión pública y a la vida cotidiana, como desarrollo necesario y lógico de nuestro ordenamiento constitucional, basada en hacer protagonistas a los agentes sociales de los que nos dotamos libremente y a la ciudadanía, posibilitando la mejor definición y eficacia de los diferentes servicios, programas y actuaciones municipales. La participación ciudadana es, pues, una manera de entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía desde el respeto a las instituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la vida democrática, rompiendo las barreras entre administradores y administrados. La ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un proceso electoral cada 4 años, sino que debe mantener un protagonismo continuo y desde las administraciones e instituciones, si existe el interés de servicio a los ciudadanos, debe potenciarse esa presencia activa permanente. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Unidos por PEAL propone al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Se creará la figura del concejal ciudadano. Podrá ser cualquier vecino de PEAL empadronado y mayor de edad. Este podrá presentar mociones al Pleno Municipal previo registro de entrada e informe de legalidad del secretario del Ayuntamiento y del interventor si la iniciativa se refiere a un tema económico. Las propuestas serán presentadas por escrito en base a un modelo que podrá descargarse en la web del propio Ayuntamiento. La iniciativa se incluirá, en su caso, en el orden del día del Pleno siguiente a la fecha en que se entiendan cumplidos los trámites necesarios. La defensa se realizará por la persona que se identifica en la moción por un tiempo no superior a 5 minutos. Y una vez expuesta, los portavoces de los diferentes grupos políticos podrán pedir aclaraciones a la persona que la expone. A partir de aquí se procederá a la votación por parte de los grupos políticos. El Pleno podrá aprobar la iniciativa total, parcialmente o rechazarla. En caso de ser rechazada, no se podrá presentar una iniciativa sobre el mismo tema hasta que no transcurra un año. La convocatoria de los plenos se publicitará, este es el punto 2, se publicitará además en el tablón de anuncios
en redes sociales y en los espacios reservados para cartelería en el municipio. Muy bien, Carlos. Ángel, perdón. Ángel. Bien, estuvimos comentando la presentación de la moción y demás, y como una propuesta y una moción local y con amplia oportunidad de poder intervenir en los plenos, y me parece bien. Bueno, yo sí la apruebo. Vale. Por parte del PSOE, Carlos. Es verdad que, bueno, he leído la moción, lógicamente, varias veces para prepararla, y a veces en algunas líneas, en algunos párrafos me deja, no sé, me da la sensación como que deja un poco entrever que como que el ciudadano de Peal o no se encuentra bien representado, como dice en alguna parte de la moción, que la ciudadanía solo se ve limitada a actuar a través de un proceso electoral cada 4 años. Hombre, ante eso tengo que decir que bueno, que tal y como dice la moción, se ha podido mantener, el ciudadano que ha querido, ha podido mantener un protagonismo continuo. La ciudadanía puede y ha podido participar de una forma directa a través de los distintos medios que se han habilitado y que se han puesto en marcha por este mismo equipo de gobierno. Como por ejemplo, pues ha podido participar en decisiones del día a día de este ayuntamiento a través de consejos de participación ciudadana, o ha podido hacer sus aportaciones a los presupuestos municipales, bien en las reuniones que hemos mantenido de forma colectiva en los distintos barrios, o bien de forma particular a todo aquel que haya querido pasarse por este ayuntamiento y haya querido conveniente hacernos llegar su aportación de una forma individual, no solo de los presupuestos, sino de cualquier circunstancia de nuestra localidad. Quiero recordar también que durante esta legislatura ha habido una concejalía de atención ciudadana, donde se ha escuchado, se ha atendido y se ha tenido en cuenta las propuestas que se hayan hecho por parte de vecinos y de vecinas de aquí, de nuestro pueblo, de Peal. Además de estos canales que he referido, cualquier vecino y vecina puede presentarse aquí en el pleno municipal, tal y como recoge el propio reglamento, ¿no? y puede hacer sus ruegos o preguntas sin necesidad de estar representado por ningún concejal, ya sea electo o ciudadano, como se cita en la propia moción. No obstante, sí tengo que decir que sí que nos parece bien que los vecinos y vecinas puedan traer mociones a los plenos, pero que al igual que pasa con las iniciativas populares, entendemos que es necesario que vengan respaldadas por un mínimo de vecinos y de vecinas, que al menos entendemos que debe estar en torno a un 2% de la población, que eso es decir, en torno a unas 100 personas que por supuesto residan, estén empadronadas de la localidad, y este hecho es por mero formalidad, ¿no?, del hecho de que sea posible que se debatan los asuntos que de verdad sean de interés de al menos una parte de la población, que solo son 2%, por pequeña que sea, pero que bueno, que por lo menos esté representada por una pequeña parte de la población. Y también es verdad que esta moción también hubiera gustado debatirla al principio de legislatura, no ahora, cuando desgraciadamente pues parte de lo que los concejales que están en este pleno pues ya no se presentan a la siguiente preelección, ¿no? Hubiera sido interesante verla debatido a principios de legislatura. Muy bien. Felipe. Pasa que a nosotros nos ha ocurrido ahora. Hubiera sido interesante y le hubiéramos dado más capacidad a los ciudadanos. La moción, respecto a lo que dice, la moción lo dice, que participación de forma directa. Reconoce que el reglamento de participación ciudadana que se creó para eso, para darle facilidad a los ciudadanos de intervenir, pero en un pleno de forma directa lo único que puede hacer es ruegos y preguntas. Yo he visto en este pleno dejar a gente hablar 10 veces y a otros hablar solo una vez. Cuando nos han interpelado a nosotros ha habido debate con el público y otras veces no ha habido debate. Lo de los consejos sectoriales sí, pero aquí yo me he descargado el reglamento, lo he estado mirando, lo miré cuando se aprobó, alguna vez ha hecho falta mirarlo, y dice: las valoraciones y propuestas de los consejos sectoriales serán comunicadas a la correspondiente comisión informativa para su posterior inclusión en el orden del día del pleno. Creo que hoy ha sido la única vez que la alcaldesa ha dicho que algo se había consensuado con un consejo sectorial. A las comisiones informativas nunca se ha traído nada que hayas puesto un consejo sectorial, ni que nunca. En ninguna comisión informativa
Ni de Deportes ha venido nada del Consejo Sectorial de Deportes, ni de Cultura ha venido el Consejo Sectorial de Deportes. No, propuestas pero no se han expuesto como que eran del Consejo. Pero tampoco hay que ponerlo como comisión informativa, pero que muchas han sido participación ciudadana. Entonces, creemos que es bueno, que cualquier ciudadano, nos parece bien. Barajamos lo de las firmas, lo de que coger un aval de firmas para que se pudieran presentar, lo barajamos, pero no sabíamos qué umbral poner. Nos parece bien el del 2%, por tanto aceptamos lo del 2%. ¿El sentido del voto hace que sí? Sí. Se aprueba la moción. Sentido del voto positivo en los tres, se aprueba la moción. Moción ahora que presenta el Grupo PSOE de refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Lo defiende Charo. El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno a promover la suscripción de un pacto de Estado en materia de violencia de género por el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que sigue impulsando políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres como una verdadera política de Estado. Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la Administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantean que estas cuestiones deban formar parte del catálogo de materias recogido como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de base de régimen local. Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985 del 2 de abril para permitir el desarrollo de la política contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. No obstante, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en el artículo 41, entre las competencias de los municipios en relación con las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a las mujeres, crear unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género, los que tengan conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. Y según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos supone 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en el último año. El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenció episodios de violencia, pero solamente el 28,6% presentó denuncia. Sin embargo, a pesar de la utilidad y el reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral del importante proceso de toma conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esta lacra supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política. El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres, de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad y en particular las organizaciones de mujeres, que saben que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Por todas estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantener esta lucha como prioridad política y democrática, aislar a la protección de las mujeres para la
víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por todo lo opuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Peal de Becerro propone las siguientes mociones a este Pleno para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes acuerdos. En primer lugar, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género al Congreso y al Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y andaluza, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Segundo, manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Tercero, expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minorización de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. Cuarto, en este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. Y en quinto lugar, el marco de refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 13/2007 del 26 de noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada por la Ley 7/2018 del 30 de julio, en coordinación con todos los poderes públicos. Muy bien, por parte del PP, Ángel. Bien. Tenemos una permanente obsesión, los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Peal de Becerro, por ser señorías, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, con lo fácil que es presentar mociones locales, como ha hecho aquí Unidos por Peal y, en fin. Charo, sé que me vas a contestar después y me vas a decir todo lo que quieras y sé que dentro de un orden y con buen tono como lo venimos haciendo. Pero no he de dejar de decirte que, en primer lugar, comparto 100%, lógicamente, la moción. Yo he traído aquí mociones, muchas mociones de violencia de género que el PSOE no me ha aprobado, por unas ideas o por otras, o por identidad o por lo que sea. Yo sí las he aprobado. Pero llegado a este punto, yo esperaba que, de cara a lo que viene, a lo que se nos viene encima, esta moción hubiese sido una moción renovada, con carácter de futuro, con carácter más presencial. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque a la vista de lo que está ocurriendo, el hombre está totalmente desprotegido en esta moción, en esta y con la violencia de género por el nombre y el apellido. Por lo tanto, es una ley que, como tal, habría que derogar lo que es el encabezamiento. Y sí, en toda su extensión, habría que darle una norma de que no discrimine sexo entre unos y otros. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a los ancianos, hombres, mujeres y niños. Todos, que quepamos todos. Y, por supuesto, una supresión de organismos feministas radicales, que se ven acogidos a subvenciones, y también la persecución efectiva de denuncias falsas. ¿Cuántas denuncias falsas nos estamos desayunando todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, viendo que al fin y al cabo no llegan a buen fin? Y, por supuesto, la protección del menor en los procesos de divorcio, que pienso que es una de las criaturas que más sufren este tipo de violencia también. También crear y dotar anualmente en los presupuestos generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo de las familias españolas por un mínimo de 100 euros al mes. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará anualmente. Serán beneficiarias las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad, si previamente no tienen un trabajo retribuido, pues podrán atender mejor. Tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja de maternidad.
cero coste para las empresas, como es lógico, porque si no esto no había quien lo aguantara. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, que no tienen toda la que tuviesen que tener. Asistencia alternativa de todo tipo. Reforma de la ley de adopción nacional, que está siendo ya a gritos pedida. El Estado proporcionará una protección especial a la infancia en su espacio educativo, recreativo y de comunicación pública. Se restaurará el tipo penal que persiga con más eficacia y dureza a la perversión de menores, que nos encontramos todos los días con estas historias también. También, como no puede ser de otra forma, conciliar la vida familiar y laboral, que de eso no hablamos nunca. Fomento del teletrabajo y trabajo de media jornada, que es importantísimo. Fomentar la flexibilidad de horario e implantar un plan específico de reincorporación para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados al cuidado de los hijos puedan reincorporarse otra vez a su puesto de trabajo de nuevo, sin ningún tipo de pegas por empresa, ni empresario, ni autónomo, ni Estado, por supuesto. Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días, que prolongaría a 1 año en el caso con hijos con discapacidad. El desarrollo de un plan de integración de las personas con síndrome de Down, tratadas como una condición personal, no una discapacidad, que es interesante también verlo y mirarlo por dentro, y amparándole ante la persecución que sufren por parte de quienes han propuesto exterminarles, que también se oyen voces todos los días. Prohibición de los vientres de alquiler, que en eso creo que estamos de acuerdo, en toda actividad que consifique o utilice como producto de compra-venta de los seres humanos. Defensa de la custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores y a relacionarse con ambos progenitores. Y cómo no, con los abuelos, que son grandes valedores en estas grandes rupturas. Y Charo, yo decirte sinceramente, si estamos de acuerdo en estos puntos y estamos de acuerdo en lo que yo te he dicho, pues esta moción, con vista al futuro, podemos aprobarla. Nada más, por mi parte. Por parte de Unidos por Peal. Perdón. Creo que has leído el mensaje que tenías que dar antes de las elecciones generales. Ahora Pablo Casado ha dicho que había que dar un viraje. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción. Es decir, que llevamos años, desde el ayuntamiento, desde todas las instituciones, luchando contra esta lacra y que no se puede cuestionar lo que ya se ha avanzado. Esta mañana he buscado una frase que me sonaba, pero que no sabía exactamente de quién era, y era de Bertolt Brecht. Y decía: ¿qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? Y es que estamos defendiendo lo obvio, lo que es de sentido común. Lo que pasa que, un poco al mensaje que ha dado Ángel, creo que esta moción arroja miedo al populismo. Y claro que no debemos pactar con los populistas, pero creo que es la primera vez, si no recuerdo mal, que a este pleno se trae una moción pidiendo o solicitando vetar acuerdos con un partido político, al que votan los ciudadanos. Yo creo que hay que tenerle miedo al populismo de derechas, pero también al de izquierdas, y que habría que vetar también a estos partidos que quieren cargarse esta ley, y a los partidos pues que aprueban la desconexión de una comunidad autónoma con el resto del país, o que defienden a los asesinos de concejales y de alcaldes, o a partidos que sus líderes huyen de la justicia. A esos también habría que vetarlos y no hacer pactos con ellos. Y decir que
creo, y ojalá y no me equivoque, que el Pacto de Estado lo firmó el Partido Popular y Ciudadanos, que están ahora mismo gobernando la Junta de Andalucía, y no creo que rompan el Pacto de Estado. El único partido que no firmó el Pacto de Estado, supongo que sabéis quién es, fue Podemos. Entonces, nosotros apoyamos la moción, pero decir eso, que no creo que PP y Ciudadanos rompan el acuerdo que firmaron en el Congreso de los Diputados. Yo lo he dicho. Sí, es que no interpelaba a mí, no sé si me has contestado a mí. Vale, Charo. Bueno, Felipe, creo que no viene al caso ahora el sacar a colación el tema de los independentistas, ¿no? Que es por donde va. Y Ángel, pues no sé, por un momento si no te miraba parecía que me estaban hablando los de Vox. Me suena al programa electoral de Vox, ¿no? Que hay que defender al hombre. Por supuesto que el PSOE quiere defender al hombre y a la mujer y a todas por igual, pero por desgracia las cifras son escalofriantes y las cifras nos dicen que quien necesita esa defensa, esa protección, son las mujeres. El Pacto de Estado sí lo firmaron todos los grupos por unanimidad, pero no se ha actuado en la forma en la que el PP se comprometió desde un principio. El PP presupuestó en un principio 200 millones y se han consignado solamente 80 millones. Sin embargo, en el momento que el PSOE llega al Gobierno de España, como primeras medidas tiene las pensiones de orfandad para hijos víctimas de violencia de género, destina 20 millones de euros para las entidades locales para prevenir y combatir la violencia de género. El Gobierno de Pedro Sánchez aborda la violencia de género desde su primer momento como una cuestión de Estado, dobla los recursos de los ayuntamientos contra la violencia de género. La vicepresidenta Carmen Calvo consigue un acuerdo por unanimidad con todas las comunidades autónomas para el reparto de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. El PSOE fue el que lleva por primera vez una proposición no de ley del pacto al Congreso para reforzar la formación de los jueces en materia de violencia de género. Y aunque no venga al caso de varias medidas que ha enumerado en tu respuesta, Ángel, pero sí te quiero contestar a la conciliación laboral y familiar. Me llama la atención que lo menciones cuando la primera medida que ha hecho el PP de la Junta de Andalucía ha sido subir la cuota de las escuelas infantiles. De difícil manera podremos conciliar vida laboral y familiar si le subimos la cuota y las matrículas, las mensualidades que pagan estos niños en las escuelas infantiles. Muy bien. ¿Sentido del voto, por tanto, Ángel? Abstención. Sentido del voto, Unidos por Peal. Sentido del voto, PSOE. Se aprueba la moción. Moción que presenta el Grupo PSOE ahora con motivo del 40 aniversario del Ayuntamiento Democrático. La defiende Carlos. El 3 de abril de 1979, nuestro país recuperó la democracia municipal. Han sido 40 años de retos difíciles y marcados, en ocasiones, por circunstancias de extraordinaria dificultad. Los ayuntamientos andaluces han sido, desde 1979, los principales impulsores de la autonomía andaluza, garantes de la convivencia, protagonistas de los avances socioeconómicos y culturales de los pueblos y ciudades de Andalucía y fortalecedores de la democracia. Nuestros ayuntamientos refuerzan la democracia, una democracia que comienza por la política local y la que resulta más efectiva por su cercanía. Desde hace 40 años la mayoría de los gobiernos locales han venido dando la cara ante nuestros vecinos y vecinas y durante los peores años de la crisis y sus consecuencias sobre el municipalismo, desde los gobiernos locales hemos seguido luchando contra la insolidaridad y la discriminación, impulsando las políticas públicas más progresistas por el pleno empleo, la inclusión, la sostenibilidad y contra la erradicación de la violencia machista. Si hay un espacio que representa la esencia de la política, ese es el ámbito municipal, la política local, alcaldes y alcaldesas, miles de concejales y concejalas que dedican su tiempo y esfuerzo a sus conciudadanos, muchas veces de forma altruista. Tenemos que destacar también el papel de las diputaciones provinciales, fundamentales para la prestación de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuya labor favorece la igualdad de oportunidades en el mundo rural, el desarrollo socioeconómico y la fijación de la gente a su territorio, evitando el fenómeno de despoblación que es preocupante en otras zonas de España.
Las ciudades y pueblos deben ser generadores de cohesión e igualdad, un modelo más participativo, inteligente, más sostenible social, ambiental y económicamente, que dé respuesta a los retos y oportunidades para lo local en clave de buena gobernanza. Porque las ciudades y los pueblos deben ser fuentes de soluciones a los problemas a los que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no una causa. Hay que facilitar la inversión en los servicios públicos en los territorios más desfavorecidos, intensificando la ayuda y la concentración con aquellos con mayores dificultades que precisen de un impulso adicional en pro de una solidaridad entre territorios, conscientes de que la sociedad rural es el mayor activo para garantizar el mantenimiento de los mismos. Por tanto, debemos apostar por el poder local, con municipios fuertes, con plena capacidad de decisión y recursos suficientes para responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas, construyendo ayuntamientos abiertos, tolerantes e incluyentes, alejados de la política reaccionaria de extrema derecha. Nuestra principal meta debe ser invertir en lo cercano, para que la ciudadanía vea y perciba cómo las políticas locales influyen positivamente en su día a día. Debemos defender la autonomía local, que establece nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, y no tolerar ningún retroceso en los derechos sociales conseguidos. Debemos seguir defendiendo la igualdad, las políticas sociales, la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, los centros de información a la mujer, tan necesarios para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y la apuesta por el mundo rural, en definitiva. Por todo ello, paso a leer los siguientes acuerdos. Reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento con el significado histórico del 3 de abril de 1979 y con los valores que representó la recuperación de la democracia municipal. Instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar todas las acciones necesarias para reforzar la autonomía municipal, las competencias y los recursos financieros, que aseguren que los gobiernos locales cumplan con las funciones que les son encomendadas en nuestro ordenamiento jurídico. Instar al Congreso de Diputados y Senado a la derogación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Instar al Gobierno de España a que se aborden simultáneamente los debates sobre financiación local y financiación autonómica. Instar a los distintos partidos políticos a incluir a los gobiernos locales en la reforma constitucional del modelo territorial. Instar a las fuerzas políticas, institucionales, a la FAN y provincias, a agentes sociales y económicos, a la ciudadanía y a la sociedad civil a que se comprometan a impulsar la modernización de los gobiernos locales de Andalucía. Y por último, dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía, a la FEM y a la FAM. Ángel, tienes la palabra. Cuando referí, Carlos, en el tercer punto a la ley de Racionalización. la derogación de la ley de 27/2013, ¿cuál hace mención esta? A la de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Eso el interventor te lo puede decir estupendamente. Digo el interventor porque es quizás el que más afición tiene de todos. Sí, esa es la que se aprobó La con competencia del ayuntamiento. Esa es la ley de estabilidad presupuestaria. Sí, la diferencia básica que había entre la anterior ley de base y esta es que la anterior permitía a los ayuntamientos intervenir en todos los asuntos que afectaran al municipio, y esta pues definía cuáles eran las competencias propias y las que no se consideraban propias. Sí, ¿no? Felipe. Bien, voy a ser muy breve. Estamos de acuerdo con el espíritu que tiene la moción, sobre todo a la hora de alabar estos 40 años a los alcaldes y concejales que de una forma desinteresada han puesto en valor la administración local, que ha sido la que ha estado más cercana al administrado y que han estado en contacto con los verdaderos problemas del municipio. Sobre todo aquí, aparte que tenemos dos concejales que han estado desde hace mucho tiempo y en un momento en el que había una carencia de servicios y también de recursos por parte de la administración local. Si nos hubiera gustado que esta moción hubiese derivado más en un acuerdo institucional o en una declaración institucional, o que se hubiera dejado un poco de lado, ¿no?, sobre todo a hacer referencia a la amenaza, ¿no?, de la extrema derecha o a la derogación de la ley de racionalización,
al fin y al cabo efectivamente lo que hacía era definir las competencias, pero que ayuntamientos que han estado con solvencia financiera han podido seguir asumiendo sin problema ninguno. De hecho, algunos han asumido y se podían asumir por delegación. Aparte de una ley que ha permitido, con el esfuerzo también de los ayuntamientos, pasar a 1/3 menos en 4 años de deuda viva, ¿no? Entonces, estamos totalmente de acuerdo con el sentido de la moción. Si nos permite votar por puntos, votaremos por puntos. Carlos tiene la palabra. Sí, no tenemos ningún problema en que se vote por puntos, ¿vale? José Luis, hemos hecho referencia a la moción a vos, como tú dices, porque, bueno, esta moción, bueno, el motivo de esta moción es, primero, porque se cumplen los 40 aniversario del ayuntamiento, pero también entendemos que con partidos de este tipo, como vos, ¿no?, pues que además vemos cómo están entrando en las cámaras de representación, y por supuesto están entrando por voluntad propia, ¿no?, por el voto de los ciudadanos. Vemos como, es verdad que con un poco con miedo, ¿no?, cómo van entrando y vienen diciendo, sin pudor ninguno, que ellos vienen prácticamente a recortar, ¿no?, y a acabar con el autogobierno, ¿no?, sobre todo de municipios de autonomía, que es lo que peor llevan. Por eso hemos creído conveniente que también estuvieran en esta moción. En cuanto a lo de la ley de racionalización, pues sí que ha supuesto, aunque no creas que no ha tenido influencia, sí que ha tenido influencia. Decía la alcaldesa aquí por lo bajo. Sí, hemos seguido haciendo prácticamente lo mismo, pero con riesgo y con miedo. Al final, con riesgo y con miedo de hacer cosas con tu dinero, con el dinero que tú estás administrando bien y que te sobra. Que no es otra cosa, que no se lo estás pidiendo a nadie, se lo estás quitando. Un dinero tuyo, que es de los ciudadanos y que entendemos que se debe quedar para el uso y disfrute de los ciudadanos. Llevamos 40 años en los que los ayuntamientos pues se atiende de forma directa a los problemas de los ciudadanos, ¿no?, del vecino. No hay que olvidar que somos la primera administración, ¿no?, la más cercana a los vecinos y vecinas, porque en parte somos responsables de su calidad de vida, ¿no? Los servicios que desde el ayuntamiento se ofrecen, pues influye mucho en el bienestar de los vecinos y vecinas de los pueblos. Hacer políticas que vayan dirigidas a cuidar y reforzar la autonomía local, independientemente del número de habitantes, pues será básico para el desarrollo de nuestro país. Los socialistas no entendemos la política sin el municipalismo, como tampoco entendemos un modelo de país en el que haya lugar al mundo rural, ¿no? Ahora más que nunca es necesario reforzar ese papel del ayuntamiento y su autonomía, porque 40 años después es cuando los pueblos pequeños están, pues francamente, algunos están en verdadero peligro de extinción. Estamos convencidos de que con una mayor financiación local y autonómica podremos combatir, ¿no?, pues ese despoblamiento rural, ese temido despoblamiento rural, ¿no?, que es lo que ahora mismo parece que todos le tienen miedo. E insisto que hay que mejorar la autonomía local, así como su financiación, porque eso es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Eso es preservar el medio ambiente y sobre todo es frenar esa despoblación, ¿no? Estos son los únicos motivos por los que los socialistas creemos que en la democracia municipal, ¿no?, y son los motivos en los que vemos con este tipo de leyes como la ley de racionalización, en el que parece que otros partidos, como el Partido Popular cuando ha estado en el gobierno, pues parece que no les son tan suficientes, ¿no?, y por eso pues crean estas leyes que, insisto, José Luis, aunque parezca que no, he dicho antes eso, el interventor es el que te lo puede explicar mejor, porque es el que siempre vamos con miedo a hacer, oye, Fran, que tenemos este dinero en el presupuesto, pero nosotros podemos hacer esto, somos competentes, esto es competencia propia, es competencia impropia, y en fin, que es una ley que un poco a los ayuntamientos que están saneados económicamente como el nuestro, pues la tiene que te asfixia un poco y te limita, ¿no? Más que asfixia te limita a la hora de poder hacer una cosa u otra. Muy bien, los puntos entonces, ¿cuáles son, José Luis? Sí, no sé si me permite puntualizar solo un detalle. Nosotros mismos hemos propuesto asumir como, por ejemplo, la Oficina Municipal de Consumo, y sería una competencia impropia. En delegación, sería una competencia impropia. Es decir, estoy de acuerdo en la amenaza de partidos populistas exactamente igual que tú. Lo único que ayuntamientos democráticos construidos por muchos partidos políticos, creía que el hecho de ir a derogar una ley que ha hecho otro partido político que también ha construido esos ayuntamientos democráticos lo veía un poco fuera, por eso creía que era lo mejor. Pero es una ley que limita totalmente al ayuntamiento y a los ciudadanos. Básicamente nos dejamos la capacidad de alumbrar público, cementerio y poco más. Basura. Sería aprobar todos los puntos a excepción del punto 3.
Muy bien. Entonces, por parte del PP, sí. Por parte de Unidos por PEAL, sí, excepto el punto 3. Por parte del PSOE, sí. Se aprueba la moción. Y el asunto 9º, ruego y preguntas. Por parte del PP, Ángel. ¿Ninguna? Por parte del Grupo Unidos por PEAL, Felipe. Yo quiero preguntar a ver en qué situación se encuentra lo de, por ejemplo, el punto de carga de coches eléctricos, que trajimos la moción y había que acogerse a una subvención europea, que dijo el secretario que estaban mirando a ver si se cumplían los requisitos, y uno era cumplir la ley de sostenibilidad, y decía que sí, que probablemente se podía acoger. A ver en qué punto se encuentra, en qué punto se encuentra lo de la moción que aprobamos del espacio para caravanas y autocaravanas, y en el debate de Estado del municipio, que una de nuestras propuestas que se aprobó fue lo de un sistema de descalcificación para el agua, para el pueblo, y queríamos saber en qué situación se encuentra. Vale. En cuanto al punto de carga de coches eléctricos, estábamos esperando la subvención, ¿verdad, Fran? Sí, creo que salió hoy. Sí, pero tenía el plazo, que no recuerdo el plazo. Lo que pasa es que estamos en la situación que estamos, con la secretaría vacante y llegando a los sitios. La abierta, pues se solicitará. Vale. En cuanto al espacio de caravana, lo aprobamos y de hecho pues tendremos que ponernos a trabajar con él, pero cerrando legislatura la verdad es que estamos terminando proyectos y no nos hemos puesto todavía ni a ver qué espacio ni qué zona podríamos ubicar, ni siquiera redactar proyectos, ni mucho menos. Y en cuanto al sistema de descalcificación del agua, ahora mismo hemos puesto en marcha el de Toya y el de Hornos, ¿vale? Entonces ya pendiente de estudio pues un sistema de descalcificación a nivel general, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada más, nada, se acaba el pleno.